Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias y bueno, como todos los que me han antecedido, agradezco a los organizadores, en especial a Rodrigo, por la invitación a presentar el trabajo que realizamos desde hace ya más de una década en Templo Mayor, aunque no es exclusivamente de objetos del Templo Mayor, aunque en esta ocasión sí va a ser casi todo de ello. Y vamos a cambiar un poquito, aunque vamos a retomar algo de procedencias, pero vamos a meter otra parte importante en esta historia de los objetos, que es la manufactura de las piezas, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del Templo Mayor de Tenochtitlan se han encontrado más de 200 ofrendas en el recinto sagrado, de las cuales a más de, bueno, tenemos incuantificable, pero más de 100.000 objetos. Bueno, eso en la cuestión de la bodega, más lo que se está excavando actualmente, y la gran mayoría de los objetos, por el simple hecho de estar hechos en materias primas foráneas o alóctonas a la Cuenca de México, la mayoría de mis colegas del proyecto y de otras instituciones consideran que por el hecho de ser material foráneo, manufactura foránea, ¿no? En el caso de la obsidiana, aunque sea propia, bueno, hay algunos yacimientos en la misma Cuenca de México, pues no necesariamente el origen del material implica que viene elaborado desde los yacimientos o los talleres que pudiera haber en los lugares de origen, ¿no? En el caso de la lapidaria, que sería la joyería en esta ocasión, que tenemos elaborada en obsidiana en el Templo Mayor, tenemos más de 200 objetos, ¿no? De los cuales pues pueden ver ustedes, por ejemplo, tenemos una urna con su tapita, ¿no? Una cuba con un cráneo, bueno, decorado con un cráneo humano. Tenemos una parece una copa, pero en realidad es la tapa de otra urna de travertino. Tenemos algunas orejeras. Tenemos la orejera circular de Quetzalcóatl, el cetro cilíndrico con remate globular grande y su equivalente en pequeño del dios Techalol, uno de los dioses del pulque, la nariguera rectangular de extremos bífidos de Xipetotec, o los cetros de la serpiente o la víbora de cascabel de obsidiana de Ixcoatl, ¿no? Tenemos cuentas fitomorfas de calabaza o cuentas helicoidales y bueno, discos calados y las conocidas orejeras de carrete, entre otros objetos. Si nosotros mapeamos dónde se ubican estos materiales, pues tenemos que la gran mayoría de los objetos en el Huey Teocalli, que es el templo mayor como estructura, ahorita vamos a ver qué pasa en los edificios aledaños, mayoritariamente los objetos están distribuidos en solo dos etapas constructivas, ¿no? En la etapa 2, que es preimperial, es decir, cuando los mexicas eran tributarios a Azcapotzalco, y prácticamente todos los objetos, salvo unas poquitas piezas, se restringen a la etapa 4B, que es la correspondiente a Axayacal, ¿no? Ya cuando se está dando la expansión del Imperio Azteca. Bueno, antes de pasar a esa, algo también muy interesante es que la gran mayoría de los objetos de obsidiana están distribuidos en el lado de Huitzilopochtli y tenemos muy poquitas piezas en el lado de Tlaloc, ¿no? Por el templo mayor está dividido en dos partes, ¿no? En el caso de los edificios aledaños, a diferencia del Huey Teocalli, tenemos las etapas constructivas que no teníamos representadas realmente en el edificio principal, tanto en la Casa de las Águilas, ¿no? En el Mochtli, y en uno de los templos, imitando los templos rojos teotihuacanos que hay en el Teotihuacán-Citla, ¿no? Bueno, hay obviamente muchísimos yacimientos de los cuales podrían haber obtenido estos materiales, y un gran, bueno, diríamos que en el caso de la joyería, el 99% o más, un poquito más, casi el 100% de la joyería está hecha en la obsidiana verde, dorada o dorada, que bueno, por cuestiones visuales es que se ha asumido que es de la Sierra de las Navajas, ¿no? Pero tenemos también muy poquitas piezas, estas son las completas, pero es un sartal de aproximadamente 10 pendientes de cabezas de pato de una obsidiana transparente, ¿no? Gris transparente, que pues desde que se excavaron en la Casa de las Águilas, siempre dijeron o tumba, ¿no? Pero es visual. Bueno, aquí están varios estudiosos de la obsidiana, o el mismo Alejandro, que nada más por decir que gris es igual a tumba por estar en Templo Mayor, pues no, o sea hay que tener algo más, o sea, en el caso de las grises, que la simple cuestión visual, ¿no? Y además en el gris lo visual es con mucha falla en el caso de este color de obsidiana, ¿no? Entonces, bueno, se han hecho algunos estudios que todavía están en proceso con el doctor Rubalcaba en el caso de fluorescencia rayos X, pero les vamos a mostrar una revisión que hicimos, es preliminar, con el equipo de Micro Raman del Instituto de Física de la UNAM,
en donde, bueno, le pasamos a varias muestras de los distintos yacimientos de obsidiana y, bueno, podemos ver que la misma muestra en distintos puntos tiene el mismo espectro, ¿no? Y algo muy interesante es que, sin importar la muestra, teníamos, sobre todo en el caso de, estas son muestras de 3 cabezas en la zona de paredón, tenemos esta cuestión de 2 como crestas, en esta parte es lo que quiero que pongan atención. Esto ya lo hemos visto en el caso de la presentación de José Luis Quero del silicio, y que al compararlo con los pendientes de Pato, pues precisamente tenemos esas 2 crestas, ¿no? Ahorita va a mostrar qué pasa con los otros yacimientos, ¿no? Ahí los podemos ver. Que, por ejemplo, si lo comparamos con la Sierra de las Navajas, tenemos que realmente las 2 crestas es una muy marcada, y la de Otumba, que era el otro candidato, no carece de las 2 crestas, y uno de los picos está orientado hacia la izquierda, ¿no? Obviamente digo, hay que comparar con más estudios, pero algo muy interesante es que el único estudio de procedencia que no fuera visual que se le había hecho a las piezas del Templo Mayor es a una pequeña cantidad de lascas y navajas, que por activación neutrónica, pues bueno, unas sí salieron de Paredón, otras de Otumba, y bueno, las de la Sierra de las Navajas, ¿no? Y una por ahí de Zaragoza. En el caso de Paredón, bueno, de 3 cabezas, que es una subfuente, es interesante que saliera porque, bueno, es el primer registro que tenemos de 3 cabezas en la colección del Templo Mayor, y la segunda, bueno, este pequeño yacimiento tiene en superficie tepalcates de Azteca 3, ¿no? Entonces, también eso fue, bueno, una cuestión que podría ser interesante seguir evaluando con otras técnicas para que se confirme que sí es de este yacimiento. Pero bueno, pasando a la parte de la manufactura, que es en lo que yo más he estado trabajando, bueno, ya lo que nos ponemos a hacer nosotros es conseguir materias primas e instrumentos de trabajo similares a los que pudieron haber empleado los grupos del México prehispánico, y pues tratamos de reproducir las distintas modificaciones que presentan los objetos arqueológicos, ¿no? Obviamente, para elegir estos instrumentos de trabajo, lo que hacemos es una revisión de las fuentes históricas, ¿no? Muy breve, muy vago, lo que nos pueden decir, ¿no? Pero, bueno, algunas de las pocas cuestiones específicas es el polvo de pedernal o tecfachali, pero en otras ocasiones pues nada más sabemos que es una lasca, nada más que puede haber no estado pintada, uno diría puede ser sílex o pedernal blanco, pero y si hubiera estado pintado podría haber sido obsidiana, pero no hay nada que nos indique como que están cortando las piedras verdes. También los talleres de lapidaria, hay uno de obsidiana en Otumba, pero también nosotros hemos probado que instrumental lítico sale en otros talleres, ¿no? Como este de Nativitas en Tlaxcala, pero hay muchos más por todo México. Y también las propuestas de investigadores como la de Lorena Mirambel o la de Alejandro, justamente, para tratar un poco de ver qué puede estar saliendo o no estar saliendo en las modificaciones que presentan los materiales, ¿no? Y dependiendo qué modificaciones estemos estudiando, pues hemos tratado de experimentar la mayor cantidad posible de instrumentos de trabajo, tanto los que arqueológicamente se recuperan, lo poco que nos dicen las fuentes históricas y las propuestas de investigadores, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva a cómo vamos a caracterizar esas huellas de manufactura, y para ello usamos un microscopio estereoscópico con cámara acoplada y también un microscopio electrónico de barrido. Obviamente hay las limitantes en el caso del microscopio electrónico que tiene el INAH del tamaño de la muestra o el material que se ingresa, que es entre 5 y 10 centímetros cúbicos, y para ello lo que desarrollamos fue una técnica de réplica en cinta de polímero especializado, que con una microgota capilar de acetona se reblandece y se presiona contra la modificación que queremos estudiar. Esto, por un lado, permite que estudiemos piezas de mayores dimensiones, y por el otro lado permite que analicemos in situ las piezas y traslademos ya nada más la copia, ¿no? Que es fidedigna microestructuralmente, la cual podemos recubrir con llenas de oro y podemos verlas al alto vacío, ¿no? Entonces esto nos evita una cantidad de burocracia y de meses entre el consejo y otras cuestiones para poder analizar los materiales, ¿no? En cuestión de traslado al laboratorio de microscopía electrónica. Y bueno, algo que a mí desde el principio me llamó la atención es que si uno ve por las temporalidades de las piezas, las que por su morfología y su tipología serían clasificadas como insignias de deidades del centro de México, incluso algunas típicas de los mexicas, es que todas las piezas, que además están, salvo esos patitos, están hechas en la obsidiana de la Sierra de Pachuca, presentaban este tipo de rasgos con la microscopía óptica, ¿no? Podemos ver que son sumamente rayoneados, y en cambio las piezas de la etapa preimperial podemos ver que tenemos la ausencia de estos rayones, ¿no? Entonces,
ya podemos estar viendo que entre la época preimperial a la imperial o la de Triple Alianza había esa diferencia. Pero habría que saber con qué la estaban elaborando, ¿no? Entonces, para ello, pues siguiendo los mismos niveles de observación, en el caso de microscopía óptica 10 y 30 aumentos, en el caso de microscopía electrónica he barrido 100, 300, 600 y 1000 bajo los mismos parámetros, ¿no? Alto vacío, electrones secundarios, 20 kilovolts y 10 milímetros de distancia. Pues empezamos a comparar por pares las modificaciones que estamos estudiando, y podemos saber que en el caso de las piezas del templo mayor de la época imperial, podemos ver que todas están sumamente rayoneadas, y eso indica que no fueron trabajadas por abrasivos, ¿no? Estas fueron hechas con metates o lajas sin ayuda de abrasivos. Y bueno, en la microscopía electrónica de barrido pudimos medir incluso estos rasgos, y pudimos ver en la comparación de las huellas que, por ejemplo, probamos muchos, pero acaso les daré un par de ejemplos. Entre un desgaste experimental con basalto y uno con riolita, pues la amplitud de las bandas que están dejando las piezas arqueológicas son las del basalto, ¿no? En el caso de los bordes, algo muy interesante es que la obsidiana no se está trabajando, no se está cortando haciendo los diseños con obsidiana, sino con pedernal, ¿no? A pesar de que en el templo mayor, pues lo que más abunda es obsidiana, no les gusta trabajar obsidiana con obsidiana, ¿no? Puede ser ahí más bien una cuestión cultural, un tabú, alguna especie de prohibición o una cuestión de preferencia que no permite usar obsidiana con obsidiana, sino están usando pedernal en la obsidiana, ¿no? Porque si fuera el corte con obsidiana, estos son los trazos, son muy muy finos, unas líneas difusas y sinuosas, y en cambio estamos viendo que son sucesiones de bandas, ¿no? Lo mismo sucede con el caso de los acabados. Se ha dicho muchas veces que las obsidianas, no las del templo mayor en general, se pulen con arena o se pulen con polvo de obsidiana, pero podemos ver que las piezas del templo mayor, pues más bien lo que están apareciendo, algunas de ellas, es que están puliéndolas con pedernal, primiéndolas con piel, ¿no? Y con pedernal sólido, con pulidores de pedernal. Y bueno, si hacemos una revisión de las piezas, podemos ver que tenemos una estandarización en las huellas de manufactura, sobre todo en las de la época imperial, sin importar si son del edificio principal o de los edificios aledaños, ¿no? Y algo muy importante, bueno, ¿y esto qué nos quiere decir al comparar las manufacturas con el resto de la lapidaria del templo mayor? Pues resulta que los objetos de la misma época imperial, incluso en las mismas ofrendas, que además estas piezas que les voy a mostrar por su morfología o iconografía son insignias o deidades de los mexicas o de los nahuas, tanto en Tecali como en Turquesa. Comparando sus huellas de manufactura con las de la obsidiana, podemos ver que en esta misma época imperial tenemos, sin importar la materia prima, estamos encontrando desgastes con basalto. El único que cambia es la obsidiana, pero los demás desgastes, perforaciones y calados están saliendo iguales, ¿no? Y algo muy importante, no nada más estamos encontrando la similitud de las huellas en estos otros objetos, sino que incluso se están repitiendo las formas de las piezas, ¿no? En otros materiales. Por ejemplo, el pectoral de Tezcatlipoca lo tenemos en obsidiana, y con las mismas huellas de manufactura los hacen en concha, que además los artesanos de la concha en Sahagún están dentro de los artesanos lapidarios, y la misma insignia la tenemos en distintos materiales, ¿no? En pedernales, en madera, en mármol o en tecaño, ¿no? Y algo también muy interesante, si comparamos estos mismos objetos o sus similares con otros sitios de la Cuenca de México o de otras regiones, podemos ver que hasta las piezas que uno diría, bueno, hay en otros sitios, en realidad sí hay diferencias marcadas entre, por ejemplo, Tenochtitlan frente a Tlatelolco, su ciudad gemela, o Texcoco, que es su principal aliado, e incluso de donde se dice que venían los artesanos lapidarios, que es la región de Xochimilco, ¿no? Ahí, bueno, las fuentes dicen que los artesanos lapidarios, algunos de sus, bueno, una de las tradiciones lapidarias más antiguas supuestamente eran de ahí. Y pues resulta que podemos ver que los del Templo Mayor, los patos, por ejemplo, los hacen en verde dorada, en Tlatelolco son en meca o en gris, los besotes en Texcoco son de meca y además los perforan, el del Templo Mayor no se perfora. En otros objetos incluso podemos ver que esta marcada diferencia, a pesar de tener la misma idea, en un mismo grupo. En el caso de concha o en jade podemos ver que son tridimensionales en el Templo Mayor, bidimensionales en el caso de Tlatelolco, o en el caso de Xochimilco están, de los talleres nuevos que se han excavado, están trabajando por abrasivos, ¿no? Es decir, estamos encontrando diferencias tecnológicas e incluso hasta en los materiales empleados.
Y para demostrarlo, bueno, hicimos análisis de huellas de manufactura de estas colecciones de comparación, y las huellas que tenemos pues son diferentes y aparecen desgastados con andesita, ¿no? Comparten eso sí pulir con pedernal, o incluso estamos encontrando huellas de manufactura en otras obsidianas, ¿no? En estas colecciones, que presentan desgaste con andesita, pulido con pedernal, y no se parece a pulir con arena o solamente bruñir con piel o pulir con pedernal. Bueno, se parece más bien a pulir con pedernal, bruñir con piel, ¿no? Y en esta misma metodología la hemos aplicado a más de 100.000 objetos de como 50 sitios del México antiguo. También hay algunos que hemos aplicado en el suroeste. Y lo que nos ha permitido confirmar esto es, por un lado, que esta producción de objetos, no nada más en obsidiana, sino que comparten las técnicas de manufactura en otras materias primas de la lapidaria, son exclusivas de la época de Triple Alianza del Templo Mayor, y además por la particularidad de las piezas, la morfología, que la mayoría representa insignias de deidades mexicas o de nahuas del centro de México, y con la particularidad de la subtecnología frente a la ciudad gemela, los principales aliados o sitios contemporáneos de la Cuenca de México y de otras partes de Mesoamérica. Todo nos está llevando a apuntar de la probable existencia de pues una producción local de estos dones del Templo Mayor. Y si nos vamos a las fuentes históricas, podemos ver que en el caso de Tenochtitlan, desde Moctezuma I, y en el caso de Texcoco, por ejemplo, con Nezahualcóyotl, existían artesanos que trabajaban en las cortes palaciegas, ¿no? Por ejemplo, en el mapa Tlotzin hay 7 artesanos, entre ellos el lapidario y el mosaiquero, que están trabajando en la corte de Nezahualcóyotl. Y en el caso de los mexicas se dice que se reunían en el salón del Totocali, que es uno de los salones del Palacio de Moctezuma, y se dedicaban a hacer los objetos lapidarios. Y si pues vemos que su distribución y su particularidad no se distribuye ni siquiera con Tlatelolco, o no hay relaciones con Texcoco en el intercambio de piezas, pues todo nos está apuntando a que probablemente, vuelvo a insistir, no tenemos el taller arqueológicamente, pero de manera con las huellas de manufactura, su particularidad estilística y tecnológica, y lo que dicen las fuentes es que sí puede haber existido este taller palaciego, ¿no? Bueno, como conclusiones, pues bueno, podemos ver que muchas de estas piezas, pues bueno, son precisamente de la época imperial. No tenemos ninguna de estas huellas de manufactura en la época preimperial. Su estandarización no nada más es morfológica, es tecnológica, y además, si comparamos con otros sitios, bueno, podemos ver esta particularidad. Y que además esto nos está hablando también de las cuestiones de la misma sociedad que las elabora, ¿no? Es decir, de entre una variedad de instrumentos volcánicos, por ejemplo, muchos de ellos no pudieran haber usado, que en el Templo Mayor lo tenemos. En la plataforma del Templo Mayor lo que más abunda es lajas de andesita. ¿Por qué no usaron andesita, que es la que usan para su escultura monumental en la mayoría de los casos? ¿Por qué no desgastan con andesita? ¿Por qué basalto? ¿O por qué no riolita? O sea, podrían haber usado, o ¿por qué no cortan obsidiana con obsidiana? Entonces, estas son ya preferencias culturales que, de una posibilidad de instrumentos de trabajo, ellos deciden solo unos y solo esos a expensas de otros. Y además, si eso lo sumamos a que se presenta en la época imperial, en la que ellos quieren dar una creación de su propia identidad, una de las maneras de crear esta identidad es a través de la tecnología y la elaboración de objetos que solo ellos y no otro grupo los tienen, ¿no? Y ya para finalizar, pues bueno, ello nos ha dado pie a plantear la existencia de este estilo, no nada más mexica, sino tenochca, al compararlo con Tlatelolco, con Texcoco, con Xochimilco, por ejemplo. Hemos también visto piezas de Acolman, de otras partes de la Colhuacan, que tenemos estas formas estandarizadas de insignias de deidades del centro de México. En el caso de la obsidiana, bueno, casi su totalidad son de la obsidiana de la Sierra de Pachuca. Y pues tenemos unos marcadores tecnológicos, ¿no? Hasta el momento no hemos encontrado que se use esta secuencia de elaboración de desgaste con basalto, ¿no? El caso de perforar con polvo de pedernal, el pulir con pedernal, y solo la obsidiana es el único que en vez de usar la obsidiana usan el pedernal. Y que además, si lo comparamos con otros objetos de la Cuenca de México, por ejemplo, contemporáneos anteriores, el marcador es el desgaste con andesita, ¿no? Que eso es justamente algo que Eduardo Matos había planteado hace mucho tiempo, que probablemente había una tradición del centro de México, y algo que estamos encontrando no nada más en lapidaria, sino el doctor Adrián Velázquez en Concha, en el mismo tipo de objetos, es que están usando la secuencia de elaboración: desgaste con andesita, corte con obsidiana, perforación con pedernal sólido, no con polvo de pedernal. Y eso se ha encontrado en colecciones de lapidaria y Concha en Las Bocas, Tula, Texcoco, Los Reyes La Paz, Chalco, entre otros, ¿no? Y bueno, este trabajo no hubiera sido posible sin la participación de muchas personas, ¿no? Muchísimas gracias.